Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta mariposa. Ya tenemos varias mariposas en el canal, pero a mí me gustan mucho, así que yo continúo haciendo mariposas. Espero que les gusten. Y en esta ocasión estuve utilizando la puntada ladrillo o brick stitch. Y yo voy a estar utilizando esta mariposa para hacer un anillo. Por ahora solo les estuve haciendo la mariposa, pero más adelante voy a estarles haciendo el anillo para que puedan utilizarlo como anillo, aunque también pueden hacer aretes, pulsera o algún collar o dije. Así que espero que les guste esta mariposa. Antes de comenzar, no olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. En esta ocasión voy a utilizar estos dos colores de Delicas en el número 110. Estoy utilizando este tono que es un tono Golden Metallic y es uno de estos que cambian de color. También estoy utilizando este turquesa. Estos son los números de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Aquí ya coloqué mi hilo en la aguja y estoy colocando 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar con este tono iris. Voy a tomar 3 delicas y las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Al final dejo un poco de hilo. Ahora voy a dejar estas 2 delicas y regreso hacia abajo la aguja en esta. Tomo otra delica del tono iris y paso hacia arriba. De nuevo tomo una delica iris, paso aquí hacia abajo. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá y voy a pasar por estas dos. Ahora voy a tomar una delica iris y una turquesa y voy a pasar en el primer hilo. De nuevo una turquesa, paso en el siguiente hilo. Ahora tomo una iris, paso en el mismo hilo donde pasé la turquesa anterior. De nuevo tomo una iris y una turquesa. Paso aquí en el primer hilo. Continúo con el turquesa hasta tener 3. Ya coloqué las 3 turquesa, ahora tomo una del tono iris, la paso aquí. De nuevo voy a tomar una iris y una turquesa. Voy a dejar este primer hilo, paso hasta acá. Ahora me regreso hacia atrás para acomodar esta delica. De nuevo tomo una iris.
una turquesa, ahora tomo de nuevo el iris, voy a colocar 3, la primera la voy a pasar aquí en el mismo hilo donde pasé esta. Tomo la siguiente, la paso aquí. Voy hacia acá. Tomo la siguiente iris y paso atrás. Y de nuevo voy hacia adelante. Una turquesa. Una iris. Una turquesa. Una iris. Ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba aquí. Voy a tomar 2 delicas del tono turquesa. Voy a dejar este primer hilo. Voy a pasar hasta acá en el segundo. Paso la aguja hacia acá. Y ahora voy hacia arriba aquí. Y jalo el hilo. Voy a continuar con el turquesa hasta tener 4 en total. Ahora tomo el iris y coloco 2. De nuevo tomo el turquesa y coloco 4. Ahora de nuevo tomo una iris y una turquesa. Voy a dejar este primer hilo, paso aquí en el segundo. Voy hacia abajo en esta delica y de nuevo hacia arriba aquí. De esta manera acomodamos la delica de la orilla que quedaba un poquito chueca. Ahora voy a continuar con este tono turquesa hasta tener un total de 3. Una iris. Tres turquesa.
una iris. Ahora aquí, antes de continuar hacia arriba, voy a regresarme abajo para terminar la parte esta de aquí. Así que voy a ir hacia abajo, hacia acá, por estas 3 delicas. Lo volteo así y voy a tomar una iris y una turquesa. Paso aquí en este hilo. Continúo con el tono turquesa hasta tener un total de 3. De nuevo una iris. De nuevo tomo una iris y una turquesa. Voy a dejar el primer hilo, paso aquí. Me voy a regresar aquí para acomodar esta delica. Tomo otra turquesa. Una iris. Ahora voy a tomar 2 iris. De nuevo dejo el primer hilo, paso aquí. Me regreso de nuevo hacia acá para acomodar esta delica. De nuevo una iris. De nuevo tomo 2 iris, dejo este hilo, paso aquí. Así, ahí ya termino la vuelta. De nuevo voy a voltear. Ahora voy a ir hacia arriba pasando mi hilo por aquí. Ahora voy a tomar una iris y una turquesa, paso aquí en el primer hilo. Voy a ir hacia acá para hacer un aumento. Voy a tomar otra iris y voy a pasar aquí. Así, ahí ya tenemos un aumento. Ahora me regreso hacia acá. Ahora voy a colocar 2 de este tono turquesa para tener un total de 3. Dos del tono iris. Ahora tomo el turquesa y coloco 3. Tomo el iris y voy a colocar 2. Esta es la primera, la voy a pasar aquí.
Voy a voltear hacia acá y voy a tomar otra del tono iris. Ahora tomo una iris y una turquesa, paso aquí. Ahora voy a pasar aquí por estas dos delicas. Voy hacia arriba aquí. Voy a tomar otra del tono iris y paso aquí. Ahora me regreso hacia acá. Una iris. Una turquesa. Una iris. Ahora de nuevo tomo una iris y una turquesa. Voy a dejar este hilo, voy a pasar aquí. Ahora continúo con el turquesa hasta tener un total de 4. Una iris. Ahora voy a tomar dos iris. Tomo el turquesa y coloco 4. Ahora voy a tomar dos turquesa, dejo este primer hilo, paso en el segundo. Una iris. Una turquesa. Dos iris. De nuevo tomo dos iris y paso en el primer hilo. Ahora tomo el turquesa, coloco 3. Ahora tomo 2 del tono iris. Voy a dejar el primer hilo y voy a ir hacia acá para hacer una disminución. Continúo con el tono iris hasta tener 4.
Ahora voy a pasar hacia abajo aquí y voy hacia arriba. De nuevo tomo 2 iris y paso aquí. Así. Ahora aquí ya terminé este lado de la mariposa. Ahora voy a llevar mi hilo hacia acá para terminar este. Voy a ir llevando la aguja hasta acá, en esta delica. Así. Ahora voy a voltear hacia acá. Una iris y una turquesa. Una iris. Una turquesa. Dos iris. Ahora voy a tomar una iris y una turquesa. Voy a continuar con el tono turquesa hasta tener 4. Una iris. Ahora voy a tomar 2 turquesa, dejo el primer hilo, paso aquí. Voy a continuar con el turquesa hasta tener 4. Ahora tomo el iris y coloco 2. Ahora voy a tomar de nuevo 2 del tono iris. Una turquesa. Ahora una iris. Dos turquesa. Ahora voy a pasar aquí hacia abajo y voy hacia arriba en esta.
Voy a tomar 2 del tono turquesa. De nuevo una turquesa. Dos iris. De nuevo voy a tomar 2 del tono iris. Dejo el primer hilo, paso aquí. Continúo con el iris hasta tener 4. Voy a tomar 2 del tono iris, dejo el primer hilo y paso aquí. Así ya queda terminada la mariposa. Ahora voy a esconder el hilo pasándolo entre las helicas. Ya escondí los hilos, así queda ya terminada esta mariposa. Yo la voy a estar utilizando para hacer un anillo que más adelante voy a mostrarles cómo hacerlo. Pero pueden hacer también aretes, pulsera o también un dije o collar. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video, dejar sus comentarios. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.